Agua, por favor. Antes de jugar. ¿Sí? Bien, Nicolás Barría González, poeta, profesor de español y letrista. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Excelente. Bien. Bueno, bienvenido. Hasta las manos. Bienvenido, Nico. Contanos. Muchas gracias. Contanos un poco. ¿Qué Un haces? placer estar aquí. Bueno, lo primero decir que estoy muy contento hoy día de sentir un poquito de frío, porque Sí. los días pasados ha estado Somos el fuego encima, ha estado el sol viviendo casi entre las nubes y muy contento también porque el día de hoy también están viéndome desde Chile, algunas Eso, amigas, mandamos amigos, saludos. mi familia, mandarle cariño a mi vieja, a mi hermano que me están viendo ahí, muchos besitos. Y bueno, comentarles que estoy por tercera vez en Buenos Aires. Había venido Upa, hace un montón. cerca de 11 años y 9 años atrás a hacer algunas actividades literarias y a comprar libros. Ustedes saben que ustedes son una potencia mundial en librerías y eso hace que para profesores de literatura de la región y de Sudamérica sea muy interesante venir para acá. Y también por la historia que ustedes tienen de editoriales, ¿no? Ustedes son seguramente una de las referencias más importantes junto con España y México de cómo se fue desarrollando la industria editorial en Latinoamérica y en español en Iberoamérica. Así que bueno, estoy aquí en un viaje de visita familiar, de vacaciones, con mi esposa, que también espero que esté mirando ahí. Con la abuela ¿Están Georgie. casados? Sí, nosotros llevamos 5 años casados. ¿Y cómo no sabía yo Vieja eso? escuela, vieja Pero- escuela. Claro. Bueno, y ¿Tuviste que pedir la mano, todo? ¿Tuviste que hacer todo el proceso? Todo eso. Oh. No hubo que pedir la mano, pero sí hicimos una ceremonia, hicimos un viaje muy bonito a Holanda, vivimos allá. Lindo. Tuve la posibilidad de trabajar haciendo poesía sinfónica. Bueno, contarles que yo soy de la Patagonia, eso explica un poco mi gorro igual. Soy de origen chilote, de Chiloé, para quienes no lo conozcan, es una isla muy importante de Chile, una isla misteriosa del sur de Chile, podríamos decir que es la puerta de la Patagonia, es el lugar también del cual emanaron los principales pioneros de la Patagonia chilena y argentina, ambos comparten esa raíz chilota, y provengo de una familia de profesores y profesoras de lenguaje. También lo soy yo y me he dedicado a la poesía prácticamente toda mi vida porque mi papá fue poeta y aprendí de él su oficio, y actualmente me dedico, y ahí está la parte como de letrista, aparte del trabajo como profesor, a escribir letras de canciones para compositores de música clásica. Ay, me asusté. Oh, sí. Está bien, Marce. Alejé y todo, perdón. Sí, ¿Cómo es? O sea, me quiero imaginar cómo sería una infancia con padres como los tuyos. O sea, ¿qué es lo que pasaba durante un día normal? Digo, o sea, ¿qué mamaste de eso? No sé qué hace un poeta o un letrista en su vida diaria. Muy interesante eso. Bueno, el comienzo fue en Cochrane, Chile Chico y Coyhaique, que es una región austral en Aysén. Y ahí, bueno, vivía como vivía Heidi, ¿no? Así como en un pequeño pueblo muy chiquitito, con montañas demasiado grandes y muy poquitas personas. Mi papá siempre organizaba eventos literarios, entonces habían siempre muchos poetas en mi casa. Y eso hizo que, junto a mi hermano Fabián, desarrolláramos rápidamente la necesidad de conversar, porque en la Patagonia también el tema de la conversación, como en todo lugar extremo, ¿no es cierto?, del frío, se hace indispensable. Claro, Uno cuando estar vive en en un movimiento. lugar, claro, y vive en un lugar muy remoto donde los inviernos son peligrosos, digamos, o sea, Claro. no puede dejar salir a una persona mayor por el viento, por el frío durante el invierno. La conversación se vuelve el ritual máximo, ¿no es cierto?, de comprensión de lo que es un ser humano. Entonces, Con razón, Nico. Claro, Ahora hay- tengo Con lo muchas lindo que es respuestas de por qué este hablar. muchacho habla tanto. entonces es una región también especial para desarrollar la poesía. Claro. En el sentido de que es muy valorado la persona que, por ejemplo, puede contar un buen chiste. Como que una persona graciosa ahí tiene un mega plus porque
todas las personas están buscando también la experiencia de poder dialogar con otra persona y encontrarle una vuelta o sacarle una vuelta a la vida, digamos, en ese encierro lleno de comer carne y del cordero y de la estufa y del pan amasado. Es como, es muy interesante. Yo creo que esa tierra es muy fecunda para la poesía. Entonces, eso yo lo viví hasta los 5 años y después desde los 5 años nos fuimos a Madrid. Lo cual para mí en su momento fue terrible, porque a mí me encantaba donde yo vivía, un lugar hermoso, pueden buscar fotos ahí, Cochrane, naturaleza Chile increíble, Chico. ¿no? Claro, imagínate, Chile Chico es un pueblito del porte, no sé, puede ser de una... ¿Está un cerca de la palito. cordillera o está más del otro lado? Sí, está casi dentro, enterrado en la cola del dragón, ¿no es cierto? El dragón de fuego que viene desde... Se unía todo. Claro, que viene del otro lado del Pacífico, termina en la Patagonia. La Patagonia vendría a ser como la punta de la cola que después se entierra y esa cola sale y es el Polo Sur. Ahí donde vamos nosotros, ¿no? Sí. Son nuestras próximas vacaciones. Claro, y ahí es un lugar muy especial porque, no sé, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el pueblo donde yo viví mis primeros años es del porte de un palito de yerba mate. Y el lago, que está inmediatamente al frente de eso, es del porte de esta casa. Un poco para que vean la proporción de lo que es vivir frente a una masa de agua tan portentosa, ¿no? Hay algo que te cambia en el ánimo y seguramente eso tiene que ver con la poesía. ¿Y por qué se fueron a Madrid? Por un doctorado de mi papá. Sí, él se fue a estudiar filología allá y todos partimos a toda la familia a vivir con él. Al principio fue terrible porque es una ciudad muy grande, mucho ruido, muchas cosas muy distintas. Yo mi acento, me fui discriminado también por ser sudaca, ¿no? Como vivir toda la experiencia de ser un inmigrante rechazado siendo niño pequeño de kinder o de primero básico que todavía no has asimilado muchas de las cosas sociales, pero después me encantó y me desarrollé también ahí poéticamente, porque también Madrid y España es un lugar donde valoran mucho la poesía y eso yo creo que es un tema súper importante, que yo creo que aquí ustedes tienen una potencia literaria que es enorme. A mí me encanta estar aquí. Yo tengo una pregunta, voy a ir para atrás y te voy a preguntar dos cosas. Una, ¿qué es la poesía como definición y qué es para vos la poesía? Imagínate que nosotros hoy en día creo que si tendríamos que armar una definición de la poesía no sabríamos a la bien. inteligencia. Claro. De hecho, tenemos preparado un poema para mostrarte que hicimos Buenísimo. con la inteligencia artificial. Está buenísimo. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es la poesía? Esa pregunta siempre es muy importante, sobre todo porque va evolucionando en uno mismo. Okay. Hoy por hoy la poesía para mí, la definición que yo daría es que es un arte onírico musical, es decir, es un arte de hacer alucinar tu propia voz interior a través de la capacidad de respirar musicalmente. Es decir, el descubrimiento de la voz humana como un instrumento musical que permite hacer a otra persona alucinar. Entonces el momento máximo para mí de un poeta es el momento en el cual ha aprendido a comprender los flujos de aire de su cuerpo y su inspiración en ese sentido a nivel física y a nivel emocional para poder hacer salir desde su voz y desde sus cuerdas vocales un sueño o una pesadilla. Eso sería una explicación poética, digamos, de la poesía. ¿Pero siempre nace de un sentimiento o a veces es más como craneal y no tan un sentimiento que pasa? Mira, esa pregunta es muy interesante porque se relaciona un poco con lo que hablaban en la primera parte del programa. Y es que yo creo que una de las cosas que diferencia a un robot o una inteligencia artificial o de un humano, digamos, es que justamente no existe un algoritmo para definir las emociones. No es que no tienen lógica, por eso es que no se puede. No es posible programar a un computador para que tenga fe, por ejemplo, o para que se erotice, por ejemplo, con una impresora, por ejemplo, hacer que un computador se erotice. Hablemos, digamos, ¿acaso el peor invento tecnológico del mundo, la impresora? ¿O no? Claro. Siempre falla, boludo. Siempre, verdad. Es una mierda. Uy, tenemos que hablar de obsolescencia programada. Hay que anotar eso para un próximo programa, ¿eh? Súper interesante.
Sí, entonces hay un tema ahí con respecto a la poesía, y es que efectivamente la poesía demuestra que nuestra razón, nuestro pensamiento proviene siempre de una emoción. Y yo creo que el desconocimiento que tenemos del sistema emocional y por lo tanto el desconocimiento también que tenemos de los sueños, porque uno dice ¿qué son los sueños? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función evolutiva? Esas preguntas, ¿no?, que uno se podría hacer filosóficas sobre el sueño, quedan como a medias, siempre respondidas. Y ahí es donde yo creo que la poesía tiene una respuesta, porque la poesía es un lenguaje que genera nuevas codificaciones. Entonces, para mí, por ejemplo, para un poeta, una puerta no necesariamente es una puerta. Una ventana no necesariamente es una ventana. Y esa condición metafórica del ser humano, donde permanente, Gabriela Mistral, nuestra más importante poeta en Chile, decía que los poetas teníamos, digamos, una viga en el ojo. Y la viga consistía en que siempre que mirábamos algo, ese algo se transformaba. Entonces el poeta cargaba con una maldición. Y la maldición era no poder ver el mundo tal cual es. Entonces el esfuerzo de la poesía sería como tratar de, a través del lenguaje, obtener una forma de apreciar el mundo que va evolucionando. Entonces la poesía en ese sentido siempre tiene que ver con el sistema emocional. Yo creo que esa es la cualidad que la diferencia del resto de los géneros literarios. Y ahí podemos entrar en un conflicto, ¿no? Porque alguien diría, oye, pero un cuento igual carga emociones y tiene emociones, y no, por supuesto que un cuento, ¿no es cierto?, necesita emociones para ser creado. Un cuento de terror, por ejemplo, necesita que el cuentista tenga un gran conocimiento sobre el pánico, ¿no es cierto?, sobre los monstruos, que tenga un conocimiento sobre aquellas cosas que dan asco, repulsión, para poder entender cómo generar miedo en un lector. Sí, es cierto. Pero la diferencia entre un cuento y un poema es que el poema apela a la voz interior de ese sujeto. En cambio, la narrativa se expande a nivel espacial en el contexto, se muestra una escena. Okay. Entonces, ahí hay una diferencia que tiene mucho que ver con la naturaleza musical de la poesía. Yo creo que la música es algo que nos mueve a todas las personas, y los poetas somos artistas musicales. Y la música es, para mí, el idioma más elemental de la emoción. Y en ese sentido, sí, la poesía siempre tendría que ver con la emoción. Bueno, acá un poco Miki dice, qué hermoso que seas poeta y qué linda misión la de escribir canciones. Genial, identificar en la poesía el poder de la música. Sí, Spinetta, por ejemplo, que es una tremenda influencia para muchos poetas de Chile, que estamos muy atentos a ver la poesía que tienen sus músicos, ¿no es cierto? Lo mismo Cerati, para nosotros en Chile es súper importante su música, digamos, y yo creo que la misión de hacer canciones tiene mucho que ver con eso, con que el mensaje, cualquier mensaje que tú quieras transmitir, cuando se transforma en una respiración musical, es decir, cuando entra y queda, y uno queda con la... Me pasa mucho con Weeknd, ¿no? Como que Weeknd tiene pegamento en su imaginación, o sea, hay algo que él saca algo y no te lo puedes sacar de la cabeza, entonces hay algo de la inolvidabilidad que está dentro de la capacidad musical que también ha heredado la poesía. Y bueno, es una tremenda misión porque es muy importante que aprendamos a distinguir cuáles son los elementos que tenemos que cambiar de este mundo. Y yo creo que los poetas tenemos, y todos los artistas, todas las artistas tenemos la misión de proponer nuevas formas de mirar el mundo, porque estas formas de mirar el mundo como las tenemos nos están llevando a lo que está pasando actualmente en todos lados. Incendios, inundaciones, desastres, de lo que está pasando aquí en mismo Buenos Aires, ¿no? Con la luz, o sea, o con el agua, vivir sin agua, esa condición de vivir sin agua hay que procesarla a través del arte. Tiene un poquito que ver con la consigna del día de hoy, ¿no? Sí. Como qué eliminarías del mundo. ¿Y qué eliminarías, Nico? Mira, estaba entre dos emociones, pensé primero perversiones, yo dije, hay que eliminar algo que sea perverso, y entre todas las perversiones, mirando así como los pecados capitales y tratando de buscar todos los territorios donde la maldad crece, hay una que a mí me parece que es fatal, y que hasta el cristianismo la tiene, ¿no es cierto? Hay un versículo ahí de algún sermón que dio Jesús,
y que tiene que ver con el amor al dinero. El amor al dinero. Y hablando Te justamente corrompe. del tema de las Materialista. emociones. Claro, el Materialista. amor al dinero es un problema que no es visto como un problema. Ok. Es visto como una virtud, el amor al dinero. Entonces, secretamente decimos que la avaricia es un pecado, pero en el fondo no es un pecado. En el sistema en el que vivimos, la avaricia es una virtud. Entonces yo creo que lo que eliminaría sería como esa idea egoísta de que el amor al dinero es bueno, porque creo yo que es uno de las cosas que más nos pesa en la humanidad, sobre todo porque nos saca de los elementos importantes. Cuando tú estás preocupado de cambiar el auto, cambiar el celular, viajar a un destino de vacaciones que sea como más exclusivo, competir con otra persona por lo que tiene o porque no tiene, la verdad es que se olvida lo verdaderamente importante de la vida, y yo creo que ahí el problema de la avaricia a mí me parece un problema demasiado grave del que nadie habla. Por eso lo saco. Siento que nunca lo vi. Menos mal que te lo preguntamos en vivo y no lo pusiste en el Instagram porque era un quilombo. Es terrible. Sí, sí. ¿Sabés, Nico, que- Imagínense el mundo sin plata, chicos. O sea, No, y bueno, habría que ver. Que para mí otra cosa va a tener que surgir. No creo en la paz total de todo. ¿Sabes que me quedé pensando, Nico, en lo que dijiste? Qué difícil que debe ser entonces ser poeta, porque si tenés que sentir, tenés que primero ver, sentir, y a partir de eso encima que tenés que tener una cualidad para poder sentir de esa manera o poder observar de esa manera, después tenés que saber cómo contarlo. Y ahí es como es doblemente difícil. Entiendo que igual en todas las artes puede llegar a pasar, porque ahora pensándolo pasa en todas las artes. Sí. Pero qué difícil que es, porque es una doble habilidad. Uno puede ser súper observador, entender todo y no saber cómo explicarlo, y no saber cómo llevarlo a cabo para que el resto lo entienda. Y te puede pasar al revés, porque no tengas por ahí tanto poder para observar, pero sí mucho para contar. Pasa un poco eso a la hora de vos por ahí escribir algo y que quizás, si es algo musical, por ejemplo, que lo cante otra persona que no seas vos, porque tiene otro poder para llegar desde ese arte, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo trabajo mucho con poesía sinfónica, y eso es poesía que está hecha para ser cantada por muchas personas. Entonces yo escribo poemas, pero esos poemas, en vez de ser dichos por una persona, son cantados por 35 personas. Claro. ¿Te fijas? Entonces Y ahí el mensaje llega, pero 10 veces más poderoso. sí, claro. Y se puede hacer con orquesta. La poesía es muy, en ese sentido, muy plástica, muy variable, muy ambivalente. Porque tú puedes escribir un poema y un pintor puede tomar un verso y puede inventar un cuadro. Claro. O puede tomar dos versos y puede inventar un argumento para hacer una serie. O puede tomar un verso y puede transformarlo en un estribillo de una canción. Entonces, la poesía se puede transformar en casi cualquier cosa. Eso yo ¿Y creo cuáles que de esa- estas cosas vos ya como tuviste experiencia, como para que la gente vaya más o menos imaginándose? He trabajado principalmente con fotógrafos, últimamente con músicos y músicas, Pero con fotógrafos, o sea, pará. ¿Quién te hace el ingreso? ¿El fotógrafo te da la foto a vos y vos de ahí escribís, o al revés? Tiene las dos direcciones. Por ejemplo, yo tomo una fotografía de un fotógrafo y luego transformo esa fotografía en algunos versos que permitan a la persona que ve la foto que vaya orientando su mirada. Bien. Entonces, o también eso se llama fotopoesía. Y es una tradición re larga, ¿no? Estamos pensando que durante el siglo XX la fotografía fue una de las artes principales, que llegó hasta llegar al cine, ¿no? El cine es parte de la historia de la fotografía. He trabajado también con personas que hacen escultura, transforman un poema en una escultura o un poema en un Eso ahora lo hace videojuego. la inteligencia artificial, digamos. Claro. Pero carece de alma. Claro. Nico, queremos que también te diviertas un poco, así que vamos a jugar, pero primero vamos a leer un poquito lo que la Algunas- gente comentó de qué eliminarían de la vida, porque hemos preguntado en las redes, así que la idea es, rapidito vamos leyendo. Voy tirando algunos. Me gusta porque hay algunos más profundos y otros más Dale, superficiales. mándale. Lucho dice el anís. Odia la- Bien. Si acá Agos Madrini pone las tareas del hogar que sean solas por arte de magia. La inteligencia bien. artificial, bueno. Bueno, sí. Dani dice, eliminaría el chocolate porque es sumamente adictivo y me haría un bien no tenerlo más. Y las cucarachas también. El chocolate y Otra mezcla cucarachas. metió. ¿Cuánto mosquito, araña y Vamos, mucho los bicho? boquitos de las arañas. Después Graciela pone, también eliminaría las responsabilidades que a veces pasan tanto que no nos dejan disfrutar la vida. Sí.
Que había, bueno, en realidad ese era el que seguía de eliminaría las guerras y no haría falta la industria de las armas. Ok. Y después, bueno, tiró lo de las responsabilidades, Profundo, que es verdad. Bien profundo. Una- lo de Graciela. Me encanta Sí. el del grupo de mamis del colegio. Sí, Después Lucre Bueno. dice los miedos. los Opa. miedos, la culpa que ya nombró él, el Sí. hambre y la justicia social, Y- dice Lulo. Majo dice extrañar. Mm. Ese es profundito, ¿no? Mm. Bueno, Nati tiró la de, la del grupo Bueno, de los los grupos de la mami del cole. Sí, sí, se Victorino, la desigualdad morbosa que hay entre los que más ganan y los que menos. Ahí La está. perversión Mirá. del capitalismo Mirá. salvaje corrompe todo. ¿Por qué dice Nico? Qué poeta, Victorino. Mal. Acá hay dos que me hacen de Caro y de Martín, que los dos me hacen pensar en Mego. Uno dice mosquitos y el otro dice arañas. Sí. Es Gracias, como gente. Gracias por bancar. Bueno, Queda uno tenemos más. Yo Dale. nomás. Tengo uno más, ¿puede ser? El de Que Luquitas. me la mandaron